Yo soy Jansen Pujols. Les doy la bienvenida a Círculo de Grandes Ligas. En esta ocasión tenemos un invitado muy atípico en su clase, Miguel Batista, que lo es. Su modus vivendi ha sido el béisbol, mundo al que le ha dedicado largas horas para destacarse sin que eso interrumpa con su pasión, que son las letras. Lleno de frases, expresiones, vivencias y matizado por una manera de expresarse que va de cara al sol, Batista nos permite un ingreso a su vida, que de por sí habla de esfuerzo y sin dudas es única dentro de los que le rodean. Bueno, por eso es que le dicen el poeta, es muy diferente a los demás. Veamos algo de la vida de Miguel Batista. Bien, Miguel, bienvenido, un placer tenerte. ¿Dónde nace Miguel Batista, el pelotero? ¿A qué edad y cómo? Bueno, el pelotero en realidad nació en San Pedro, pero Miguel Batista como ser humano, yo nací en el Hospital Marión, en la capital, el 19 de febrero de 1971. Mi papá era de operaciones especiales de la policía y por tal razón yo nací en el Hospital Militar para ese tiempo. ¿Naces en tu niñez tranquilo, inquieto, no te gustaba la pelota? No, yo en realidad no conocía el béisbol en ese sentido. Yo hice de todo menos pelota. Yo empecé a jugar pelota a los 15 años. Yo lo primero que hice fue gimnasia olímpica. Después hice taekwondo, de ahí pasé al baloncesto. Ahí fue donde llegué a ser de los pocos que verdaderamente eran fanáticos del Jay Payano en San Pedro de Macorís, cuando Jay jugaba en San Pedro. Y luego a los 15 años fue que... ¿Él jugaba con Retiro 23? Sí, y jugó del centro. Del centro. Si no me equivoco, también fue otro de los clubes donde jugó. ¿Tú eras ferviente admirador de él? Sí, porque el Jay era un jugador carismático. El Jay era la gente, el tipo de jugador de baloncesto que la gente donde quiera que lo veía, lo abrazaba. Y era el tipo que nunca tenía una mala cara, una presencia. Él saludaba a todo el mundo. Y eso quizás fue lo que más me llamó a mí la presencia de nuestro secretario de deporte. Y entonces tú ibas a los juegos de baloncesto bastante. Sí, yo jugaba baloncesto mucho antes de entrar a la universidad. Yo me gradué en el Colegio Nuevos Horizontes cuando tenía 15 años. Y tuve que esperar a que me llegaran los 16 para poderme inscribir a la universidad, porque no me aceptaban. Y en ese tiempo entonces lo que hacía mayormente era jugar baloncesto y a veces iba al play. Ya luego fui dejando la cancha de baloncesto y fui acercándome más a los estadios de béisbol. Y poco a poco ya me convertí más en fanático que jugador, porque el baloncesto en San Pedro, luego que no hay temporada de béisbol, es lo más grande que hay. ¿Tú eras el estudiante? Eras buen estudiante, aplicado. No, yo creo que yo era veraje mayormente. Yo me encontré en una, ¿cómo te digo?, en una conversación interesante con la pasada secretaria de Educación de aquí, donde yo le dije que yo tenía un problema grave cuando yo iba a la escuela. Yo siempre fui un alumno. Pero ¿Tú te refieres a doña Milagros Ortiz Bosch? No, la que fue después de ella. Bueno, no, la que está ahora. Oh, con doña Alejandrina Germán. Sí, me acuerdo. Y le dije que yo tuve el problema cuando iba a la escuela aquí en este país, que yo siempre fui un alumno, pero yo nunca fui un estudiante. Yo iba a la escuela. Pero después que yo salí de la escuela, que el béisbol fue para mí ya mi sustento de vida, yo me convertí en estudiante. Ahora yo estudiaba por deseo. Antes yo era por obligación. Ahora yo estudio porque yo tengo la curiosidad de saber, de conocer. O quizás era que tú eras tan buen estudiante que tú sabías que tú ibas a pasar como quieras. No era eso. Era porque quizás yo tenía, mis inquietudes eran diferentes. En la escuela a ti te enseñan a leer, a escribir, a sumar, a restar. Pero la incógnita, el deseo de escudriñar, eso es otra cosa. Eso necesitas despertarlo tú por dentro. Es igual que, te diría un ejemplo como cualquier reportero, hay personas que siguen el generalismo. Entonces hay personas creativas, que son los que crean los programas diferentes, su estilo diferente. Y eso quizás es lo que pasa con el estudiante. El estudiante es el que escudriña por deseo, porque quiere saber más de lo que el profesor le habla. Y el alumno es aquel que va a hacer la clase. Y quizás ese es el problema con nosotros para ese tiempo, cuando yo iba a la escuela. Cuando ingresaste a la universidad, ¿qué carrera tomaste? Yo fui de la primera promoción de turismo de la Universidad Central del Este, en el 1986. Turismo. Turismo. Cuando eso era que el turismo venía en un ascenso
indetenible en nuestro país, porque ya estaba Talanquera, estaba Decameron, con un nombre hecho en Latinoamérica, y eran aquí, además de Puerto Plata, los centros turísticos donde venía todo el mundo. Y era algo que en ese momento era la ola de arroyo en cuanto al estudio, y muchos de nosotros en San Pedro empezamos a estudiar turismo. ¿Cuándo lo paras? ¿Cuándo lo dejas? ¿Cuándo te dicen, mira, tú tienes futuro en el béisbol? Bueno, eso es algo sumamente contradictorio para mucha gente. Cuando yo empecé a jugar béisbol a los 15, terminando mi primer semestre, fue cuando yo firmé para jugar béisbol. Mucha gente me decía a mí que era difícil que yo firmara. Cuando yo firmé, lo que tiraba era 79, 80 millas por hora. Y mucha gente decía que cómo me firmaron a mí si yo no tiraba con gran velocidad. Y me acuerdo muy bien que le pregunté al scout que me firmó, José Pérez, que trabajaba con los Cepos de Montreal, bajo la supervisión de Jesús Rojas Alou. Muchos años después le pregunté que él me vio, que me firmó. Porque yo mismo me preguntaba, yo lo que tiraba 79, 80 millas por hora. Y él me decía a mí que el buen scout es aquel que ve al jugador 5 o 6 años adelante. No el que lo está viendo como es, porque si tú ves un muchacho con 16 años tirando 95 millas por hora, ¿qué necesitas tú saber de pelota? Es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero tú ver un muchacho con las condiciones que tiene ahora y saber que de acuerdo a lo que él tiene en 5 o 6 años ya te va a estar tirando 97, 98 millas, ese es el scout, porque él está mirando lo que todo el mundo no ve. Y yo espero, gracias a Dios, no verlo defraudado. Entonces te firman en el 87. En el 88. 88 te firman. Montreal. Montreal, lo sé por Montreal. ¿Dónde juegas un verano? ¿Juegas 2? No, jugamos 2. Aquí una ola de jugadores dominicanos que jugamos 2. Y de los cuales salieron muy buenas superestrellas, como Pedro Martínez, jugó 2 veranos acá. Raúl Mundesí, Dani Bautista, José Lima estuvo por acá para ese tiempo también. Pedro Julio Astacio nomás jugó 1. Estaba también Robert Pérez de Venezuela, que fue el campeón de bate de la Liga del Cibao. Y del lado de nosotros, me acuerdo muy bien, lo fue Manny Alexander, el campeón de bate también. Esa tuvo muy buena ola de jugadores. Está Ramón Caraballo, que también era un excelente jugador, pequeñito, lo firmaron en la selección de Molinete del país. Nosotros teníamos muy buenos jugadores ese año. Carlos Pérez también jugó 2 veranos acá. Alberto Reyes, que somos de los pocos que aún quedamos en béisbol. Sí, eso noto. Te firman 2 veranos, entonces estamos hablando de que en 1990, ya entonces Miguel Batista es que parte de Estados Unidos, en su primera experiencia. Esos 2 años aquí, había un amor lleno por el béisbol. O sea, Miguel Batista decía, no, yo no me voy, porque en el verano, si en las ligas menores en Estados Unidos tú tienes una serie de complicaciones naturales que son propias del sistema. En una liga en ese entonces no tan desarrollada como la que es ahora, de verano en República Dominicana, me imagino que había muchos más problemas. O no estaban todas las facilidades que tú puedes tener hoy día. Nosotros tratamos de explicar a los muchachos lo que era en realidad el béisbol hace 20 años atrás y no lo creen. Ellos van ahora a estos grandes complejos donde tienen a los muchachos de una forma impresionante. Aquí en el 1988 el único complejo que había con esa magnitud era el complejo de los Dodgers en guerra. Después todo aquí lo que tenían eran escuelas. Me acuerdo, si mal no recuerdo, en Montreal vivíamos como 20 muchachos en una casa. ¿Eso era en Mendoza? Sí, en Mendoza, en el cruce de Mendoza. Vivíamos nosotros ahí como 15 muchachos en una casa donde en un cuarto habían 6 camas dobles. Imagínate, cada cuarto tenía 6 camas dobles. Ahí vivíamos los que éramos del interior, porque los que eran de la capital o cerca tenían que viajar todos los días. Ahora no, ahora las organizaciones tienen escuelas con dormitorios, comedores y todo eso. Y nosotros pasábamos a otra casa que estaba al lado, que era donde estaba la sala y el comedor, porque la casa eran tan pequeñas que no cabían las 2 cosas juntas. Entonces teníamos que ver televisión en una casa y pasarnos a la otra a dormir, porque la otra solamente tenía cama. Y ahora yo miro la gran evolución que ha dado el béisbol en República Dominicana y es gratificante, porque muchas personas no entienden que al igual que las revoluciones en los países que lleva a la democracia, así mismo es en el béisbol. El producto de hace 20 años atrás es lo que ha convencido a las organizaciones que aquí había futuro
y por eso hoy se invierte de la forma que se hace. De esos 16 que estaban en esa casa, ¿quiénes llegaron a Grandes Ligas? Carlos Pérez, Alberto viajaba todos los días porque Alberto era de Sabana Perdida. Creo que solamente Carlos Pérez y yo. De los del interior. Porque Alberto Reyes. O sea, bueno, sí, porque él no dormía ahí. Sí, Carlos Pérez, tú. Si te pones a mirar en el conjunto de todos de Montreal, de los de afuera, los de adentro, los únicos que llamamos Grandes Ligas fueron Alberto Reyes, Carlos Pérez y yo. Nadie más. ¿Era buena la comida, Miguel? Sí, pero es que nosotros nos daban comida dominicana. A nosotros nos trataban como dominicanos. El problema es que ahora a los muchachos se les está tratando de dar la alimentación americana para que se acostumbren al sistema de allá. Nosotros no. Nosotros aguantábamos sol de 7 de la mañana a 3 o 4 de la tarde y cuando salíamos era comernos una pila de arroz cada uno. Claro. Ahora no, ahora están tratando de que el muchacho se adapte al sistema americano donde antes del juego te dan un vasito de sopa con una galletita de soda, con una manzana, que es un guineo y cuando tú ves esto, entonces te están diciendo, eso es lo que vas a encontrar allá. Y estamos tratando de que tú te adaptes a eso. ¿Te firmaron por cuánto, Miguel? No, cuando eso, imagínate, a mí me dieron $2.500 porque estaba en la universidad. Imagínate. Para ese tiempo nosotros, me acuerdo muy bien, el draft del año fue Pedro Martínez, que creo que le dieron $6.000 porque era hermano de Ramón y tenía las condiciones que tenía. Y eso fue un escándalo. Para nosotros lo fue, pero nosotros nunca, $6.000. El más grande de Montreal fue Carlos Pérez, que le dieron $4.000. Y eso era cuando Pascual Pérez era Pascual Pérez con los Yankees de Nueva York. Vamos a seguir hablando de eso, Miguel, después de la pausa. Miguel, entonces tú tomaste tu bono contento. O sea, ¿cuál fue tu impresión con el bono? En ese momento, porque después de los años te diste cuenta que quizás pudo haber sido mejor. Yo me acuerdo bien, mi mamá tenía una fonda de vender comida en el Ingenio Porvenir. Y cuando yo llegué allá con José Pérez, que yo le dije a mi mamá que yo iba a dejar la universidad para ponerme a jugar béisbol, yo me acuerdo que mi mamá me miró muy bien y me preguntó, ¿tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? Yo le decía que sí. Yo le decía que lamentablemente el estudiar yo lo podía hacer en cualquier parte de mi vida, pero el béisbol yo nada más lo podía hacer ahora. Y yo me acuerdo muy bien que un amigo mío me decía, el bono no hace pelotero. Llévate de eso, porque... Y yo me di cuenta, porque a través de mis años en el béisbol, ya voy para 20 temporadas profesionales. Yo he visto muchas personas que fueron prospectos número 1, número 2, con grandes bonificaciones para empezar a jugar béisbol, y nunca llegaron a nada. Lo que hace verdaderamente a un hombre ser exitoso es su deseo de sobrevivir. Nada más. Entonces tu madre te dijo, bueno, dale, ¿cómo se llama tu madre? Dominga Jerez. Y te dijo doña Dominga, dale para allá entonces. Y me dice, si tú estás seguro que eso es lo que tú quieres hacer, yo te voy a dejar, pero yo te voy a decir una cosa. A ti más te vale que sea bueno, porque tú me vas a dejar a la universidad. Y yo, como te digo, tengo un compromiso moral con mi mamá en cuanto a eso. Porque yo jugaba mayormente el deseo de ver en mi madre la satisfacción de que ella nos había llevado a mí y a mi hermanito por muy buen camino. Mi mamá empezó siendo madre soltera hasta que se conoció a mi padrastro. Y hasta el sol de hoy, quizás una de las preguntas que más me ha llegado en mi vida, una vez alguien me preguntó, ¿en la vida uno juega? Me acuerdo muy bien, por varias cosas. ¿Por qué juegas tú? Y me acuerdo una vez Felipe Rojaló nos recalcó en un meeting que uno juega por orgullo, por su familia y por su sustento. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué en realidad yo juego? Y me di cuenta que yo desde que tenía 15 años que empecé a jugar pelota, porque era el monstruo de la moda del momento, yo jugaba por orgullo de mi mamá. Y hasta el sol de hoy, que ahora me pregunto que tengo hijos y tengo familia, me digo, en verdad todavía sigo jugando por mi mamá, ya juego por otra cosa. Pero en realidad todos jugamos por algo. Sí, tú tenías ese compromiso de decir, bueno, yo tengo que darme bueno en esto porque sé que mamá me está esperando. Claro que sí, mi mamá era, hasta que yo me casé, era, como decía Wilson Guerrero, era la mejor mujer de mi vida porque fue la que me dio mi primer beso. Esa era por la persona con la cual uno idolatraba, que uno tenía ya en el pedestal de una admiración y un respeto inmaculado. Al punto que ustedes siempre están cercanos, ¿verdad? Hemos tratado de mantener, casi siempre, todo lo que le hemos puesto un poquito de atención a la vida, nos damos cuenta que en algún momento el cordón umbilical se rompe. Porque
algo que decía, o que dice un libro de Khalil Gibran, es que los hijos no son de uno, son de la vida. Son de la vida. Porque cuando la vida los llama, ellos se van. Es así. Habemos algunos que hemos tenido un cordón umbilical un poquito más fuerte porque entendemos, como dice Ricardo Montaner en una canción, que la vida nos enseña que nuestros padres, que un día fueron nuestros padres, algún día serán tus hijos. Porque hoy eres tú el que los sustenta y hoy eres tú el que los cuida. Es así. Entonces, te vas a Estados Unidos. ¿Sabías inglés? Muy poco. Estaba aprendiendo inglés porque en la universidad, como estudiaba turismo, te lo requerían. Pero era el inglés que es mayormente el inglés de introducción. No tienes el oído adaptado. Quizás te dicen lo que tú conoces, pero no lo entiendes, porque te lo hablan de una manera rápida. Fue un poquito contradictorio, pero por lo menos llevaba un poquito de ventaja a los otros muchachos, amigos míos, que no sabían nada. O sea, tú podías pedir la comida. Varias cosas, hasta que me fui acostumbrando. Yo quizás tuve una de las peores experiencias en la historia del béisbol, y fue porque fui el único pelotero latino en mi equipo en el 1991, o sea que yo iba a tener que aprender a hablar inglés o me iba a morir de hambre. Pero eso me ayudó a saber el inglés que hoy sé. Y muchas personas se preguntan, pero es increíble que tú en todo este tiempo que tengas aquí, tú puedas hablar y leer en el inglés. Y me acuerdo muy bien que en 1990, la primera vez que llegamos al hotel, ¿Dónde? En West Palm Beach. Me acuerdo que yo prendí la televisión y estaba viendo a CNN en inglés. Y yo miraba la televisión y decía, pero Dios mío, yo no entiendo nada de lo que esta gente dice. Y hace un par de años atrás, estaba viendo la noticia y me acordé de un día que yo me senté a ver el discurso de clausura del presidente Clinton. Y me puse a meditar y digo, un hombre que llegó aquí hace casi 16 años atrás, que no entendía nada de lo que se decía en televisión. Estoy mirando a un presidente de un país como este dar su discurso de clausura y yo estoy entendiendo palabra por palabra lo que este hombre está hablando y está diciendo. Y de verdad que el mundo cambia. Y en el 91, ¿dónde tú eras el único latino? En Rockford, Illinois. Ese era un año sumamente interesante para mí porque para ese tiempo era que andaba Jeffrey Dahmer matando gente como a una hora de nosotros estábamos jugando y nosotros pensábamos que era mentira lo que nos decían. Para mí eso fue una cosa grandísima. Nosotros nunca habíamos visto un asesino en serie, en este país nunca se ha visto, gracias a Dios. Y me acuerdo muy bien porque esa fue la noticia del momento cuando atraparon a Jeffrey Dahmer. Y yo me di cuenta que era en verdad lo que los americanos nos estaban diciendo a los muchachos que no saliéramos. ¿Y cómo tú, o sea, salías poco entonces? Yo siempre he sido poco salir. Quizás es porque, no sé, me he acostumbrado a ser un poco hogareño. En muchos sentidos, quizás que cuando salgo, quizás no voy a los lugares que todo el mundo va. Puede ser. Pero siempre he sido de muy poco salir. Entonces tú buscabas lo necesario y te ibas me imagino que vivías con compañeros. Sí, me acuerdo muy bien cuando yo empecé, Alberto Reyes. En Estados Unidos. En ese año del 91, Alberto Reyes estuvo en la liga cuando yo llegué. Y a la semana lo mandaron porque tuvieron que operarle el brazo. El brazo y me quedé yo como único latino. Y fue algo tan extraño. Porque al yo llegar y encontrar este ambiente tan diferente, de donde yo venía en la rookie casi siempre está lleno de latinos. Y llegar ahí, ¿cómo te digo? Era algo que tú buscabas de dónde te ibas a agarrar para centralizar tu vida. Yo iba al supermercado, compraba lo que tenía que comprar, me quedaba ahí. Pero tú cuando has tenido ya un roce muy intenso con los jugadores, te das cuenta que este es un juego que necesita mucho descanso. Porque el jugar todos los días, tantos juegos, y la gente no entiende que muchas veces el cansancio es más psicológico que físico. Porque tú te acuestas y duermes 8 o 9 horas y ya te levantas refresco. Pero cuando tú en la mente todavía tienes el desarrollo de 6, 7 meses de, ok, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, tengo que estudiar este juego, tengo que estudiar aquello. Es un cansancio, tienes que desconectarte, que es lo que nosotros le llamamos en inglés, tiene el unplug del mundo del béisbol. Aunque sea por 2 o 3 días, hacer algo diferente para entonces entrar con una mente fresca. Y quizás eso fue lo que más a mí me dio impacto. Cuando fui el único latino, pues no tenía con quién desconectarme. ¿Y qué tú hacías en el apartamento que te tocaba? ¿Tú sabes cocinar para por ejemplo? No, yo aprendí a empujones. A una de quizás de las personas que más me ayudó a mí fue en el 1997. Me acuerdo a Mauri Telemaco. Fuimos compañeros
de cuarto. ¿Con quién? Con Chicago Cubs. Con Chicago, los Cachorros. Y me enseñó un poquito más de lo que yo necesitaba para aprender a cocinar. Porque yo me acuerdo que en ese año 91, cuando Alberto Reyes y yo empezamos a ser compañeros de cuarto, empezamos a hacer unos dumplings y terminó en natilla. Porque ni él ni yo sabíamos cocinar. Y cuando se nos desbarató todo, le echamos azúcar y así se quedó. Ay, Dios mío. Pero son experiencias que uno pasa, que quizás en el momento son vicisitudes, pero que son las cosas que uno se ríe cuando uno llega a cierto punto de su carrera, porque son las que las vicisitudes son las que hacen al hombre endurecer. Y quizás hoy Alberto Reyes y yo nos reunimos en el estadio y hablamos de lo que pasábamos cuando estábamos en clase A floja, como le decimos nosotros en el béisbol, y uno se ríe, porque fueron vicisitudes que uno tuvo que sobrepasar. ¿Cuál fue tu mejor plato? El mejor plato que tú cocinaste, que tú recuerdas. Bueno, mi menú no es muy intenso, si tú supieras. Pero yo creo que el locro de maíz con pollo quizás, eso es lo que más comen los peloteros. No sé por qué, pero la mayoría de nosotros es así. Si tú te fijas bien, el dominicano, tú lo sacas del país, pero el país no se lo puede sacar a él. Nosotros no quiere que vamos es plátano y arroz. Eso es algo que es parte de nuestro menú. Y cada vez que invitas a un compañero a tu casa a comer, o él te invita a la tuya, lo primero que te dice, ¿qué tú quieres que te vaya? Y todo el mundo dice lo mismo, arroz. Lo que sea, arroz, o como decía Guillermo García, plátano, como sea, pinto, amarillo, verdoso, como sea, pero plátano. ¿Y alguna vez alguien se sintió, dijo, oye Miguel, qué bien te quedó esto? Sí, yo he tenido amigos que dicen, ven acá, pero ¿tú sabes cocinar bien? O no, yo además me sé 2 platos. Me acuerdo una vez que tenía al coronel Jacobo Moquete en Ciar, y me tocó cocinar, pero el juego se acabó tarde. Y me dice el coronel, comando, pero esto está muy bueno. Digo, no, comando, mire, yo me hacer 2 platos, que arroz con pollo, locro de maíz con pollo guisado, y pasta con salchicha italiana y salsa de carne. Y dice, pero mire, esto está bueno. ¿Cuál de los 2 que usted me cocinó hoy? No sabía. No lo diferenció. No lo diferenció. Él se lo comió. Él se lo comió. Continuamos en breve, Miguel, después de la pausa. Miguel, ya cuando vas en las menores, ¿tu camino fue largo a Grandes Ligas? ¿Tú fuiste un peregrino de las menores? Bueno, yo tuve ambas partes. En el 1992, yo fui drafteado por los Piratas de Pittsburgh en la regla 5 y jugué mi primer juego en Grandes Ligas. Si no me equivoco, fue un 18, creo que fue, de abril, que hice mi debut contra los Phillies de Filadelfia. Y luego nada más piché una entrada y luego me devolvieron otra vez a Montreal. O sea que mi primer inning fue a los 4 años estar firmado. De ahí volví a las ligas menores y creo que no volví hasta el 1996. 4 años después otra vez, a volver a pichar a las menores. Yo perdí en 1994 con una lesión que casi no piché. Pero era, como te digo, fue un peregrinamiento necesario para mí. Porque luego yo le digo a muchas personas, yo no empecé a jugar pelota hasta los 15 años. Yo no sabía lo que era verdaderamente pichar. Aquí hay jugadores como el caso de Miguel Tejada, como el caso de Neyfi Pérez, que fueron jugadores que jugaron desde pequeñas ligas y por eso fueron excelentes peloteros en el terreno, porque sabían jugar el béisbol. Tipos como Plácido Polanco, que todo el mundo se pregunta por qué tienen ese sexto sentido, pero son jugadores que desde pequeñas ligas fueron esa posición, fueron short, fueron segunda, jugadores que sabían jugar el juego fundamental y defensivo. Pero yo no. Yo tuve que aprender a pichar, además de aprender a coger velocidad, que fue lo primero que me dijo mi hijo José Pérez. Yo necesitaba tomar fuerza en el brazo y tener una bola rápida un poco más potente. Entonces tenía que hacer las 2 cosas a la vez. Ya entonces en el 96, ¿con quién subes? En el 96 subí con los Marlins de la Florida. Me acuerdo de ese día, fuimos subidos el mismo día, Antonio Alfonseca, Luis Castillo, Félix Heredia y Miguel Batista. Fuimos los 4 que fuimos subidos. Me acuerdo que el manager era John Bowles y hizo una reunión con los pitchers. Había muchas superestrellas ese año. Y me acuerdo muy bien porque yo fui el primero que llegué porque era el que estaba más cerca. Yo llegué primero que Félix y Luis Castillo. ¿Tú estabas dónde? ¿En AA o en AAA? Y estaba en AAA en Charlotte, Carolina del Norte. Y parece que Félix y Luis Castillo, que estaban en AA, estaban en otro sitio. Y me acuerdo que en el equipo, cuando llegué, había un ambiente medio tenso,
por los cambios que este señor estaba haciendo. Y me acuerdo muy bien que estas fueron exactamente, textualmente fueron sus palabras. Le dijo, estaba Al Leiter, estaba Rob Nen, Chris Hammond y Rob Dibble estaba ahí, que estaba tratando de volver. Me acuerdo que él le dijo así exactamente, sus palabras fueron, no se preocupen que aquí no va a pasar nada más, pero yo le prometo una cosa, si a ustedes les gusta Edgar Rentería, el muchachito que yo voy a poner a jugar segunda hoy, ustedes lo van a adorar, porque yo lo que no sé si él va a dar un hit esta noche, pero la bola no se le va a ir. Y de ahí para allá, yo creo que lo que ha hecho Luis Castillo ha sido historia. ¿Él mencionó a Rentería o a Castillo? A Luis Castillo. Yo a Rentería lo había subido 2 meses antes. Y todo el mundo lo criticó porque dijo, ¿y este muchacho? Y ya se convirtió en el selector regular. Entonces él dijo eso de Luis Castillo. Y cuando subió a Luis Castillo, ya todos estaban... Él llamó a los veteranos, obviamente. Y le dijo, no te preocupes, que si a ustedes les gusta Luis Castillo, les gusta Edgar Rentería, el que viene ahora, ustedes lo van a adorar. Porque él le dijo a sí mismo, yo no sé si él se aprieta esta noche y no de un hit, pero la bola no se le va a ir. Eso yo se lo aseguro. Y los guantes de oro de Luis han sido una gran prueba, un gran testimonio de la gran defensa que tiene Luis. Que como lo evidenció John Bowles. Ya entonces tú te empiezas a adaptar a Grandes Ligas. ¿Qué momento que te llama la atención tú tienes en tu mente de esos años, de tus primeros años en Grandes Ligas? 96, 97. Yo creo que una de mis mejores memorias en Grandes Ligas fue el día que a mí me dijeron que me iban a bajar de los Piratas. Quizás para mucha gente eso sea contradictorio, que te digan que te van a bajar. Y te voy a decir la razón, porque fue la primera vez que yo encontré una persona sincera en el béisbol, que fue Jim Leyland, que él me llamó aparte y me dijo, mira, yo te voy a devolver para atrás, yo quiero que tú sepas, yo no tengo nada en contra tuya. Y dice, tú vas a ser excelente lanzador si tú sigues trabajando, pero yo necesito ese puesto porque yo tengo que ganar. Dice, yo te tuve a ti 15 días en el bullpen, sentado, sin pichar, y te puse a pichar en un juego que estaba one side, como decimos nosotros, de un solo lado. Dice, si yo te dejo aquí, yo te voy a hacer más mal que bien. Dice, vete por ahí, hazte pitcher, que tú vas a pichar en Grandes Ligas. Así mismo me lo digo, sin ningún titubeo. Y me acuerdo que el año pasado, cuando lo vi en Cleveland, en Detroit, perdón, me acerqué y leí la mano y dije, usted no sabe lo que usted hizo conmigo esa vez que usted fue sincero conmigo. Porque mucha gente en el béisbol te tratan de pintar un mundo que no está ahí. ¿Él se recordó de lo que te dijo? Y sí, claro, él se acordó de mí y dice, pero tú te acuerdas que tú jugaste para mí. Y ¿cómo no? Sí, para mí fue mi primera experiencia en Grandes Ligas. ¿Te sentiste mal en ese momento o no? No, en realidad no. Porque el hombre fue sincero conmigo. Y él me dijo la verdad. Y cuando una persona con la calidad y el conocimiento del béisbol que tenía Jim Leyland en ese momento y el camino que él se iba abriendo como manager para ese tiempo, para mí fue más que un elogio que él me dijera a mí. Y todo el mundo me lo decía, oye, ese señor no sabe decir mentira. Igual que cuando conocí a John Bowles, que es la única persona en el béisbol que yo he podido, te digo, confiar a ojos cerrados. Es la única persona que los mismos trabajadores de él y hasta su familia te dicen, si tú no quieres oír la verdad, no le preguntes, que él no sabe mentir. Tú entonces, Piratas, Los Cachorros. ¿De Los Cachorros a dónde fuiste? Empecé en AAA, estábamos en Iowa. Y en agosto 8, me acuerdo muy bien, me subieron a Grandes Ligas. Del 96. Del 97. 97. Entonces, pero después que estás en Los Cachorros, ¿a qué otro equipo vas? De Los Cachorros me cambiaron por Henry Rodríguez a los Expos de Montreal. Volviste a tus orígenes. Yo he sido quizás el pelotero de la historia, el único pelotero en la historia que ha sido votado 4 veces por el mismo equipo, los Expos de Montreal. ¿Y volvías sin problema? No, yo volvía porque ellos me traían. Yo le dije a usted... ¿Pero no tenías nada en tu corazón? No, yo en realidad no pensé que a mí en Montreal se me da el valor que yo pensé que yo tenía como jugador. Pero yo nunca, como decimos nosotros, yo nunca me fui, a mí me fueron, a mí me votaban. Ellos me firmaron en el 88, me votaron en el 91, me compraron otra vez en el 92, me votaron en el 94, volvieron y me buscaron en el 97 y me votaron en el 2000. Yo no volvía. Ellos cada vez que yo me iba y me traían para atrás tenían que pagar un precio más grande de lo que había pagado. Yo empecé con $2.500, la segunda vez le costé $25.000, la tercera vez le costé Henry Rodríguez. Y gracias a Dios yo pude, Henry, de ese momento. que yo me sorprendí, porque yo pensé que cuando me llamó mi agente me dijo, te cambiaron para los Expos de Montreal otra vez. Por Henry Rodríguez. Y yo, ¿cuántos de nosotros dieron? Y yo, no, uno por uno. Y yo por Henry. Y no, tú me tienes que estar engañando. Sí, pero Henry era un
estaba quizás en la cúspide de su carrera. Quizás eso fue lo que le dio a mi persona un poquito más de nombre en Grandes Ligas, que una persona como Henry lo cambiaron por un solo jugador. Yo mismo no lo entendía. Ahí conociste a Felipe Alou entonces. No, yo lo conocía de hace tiempo. Quizás ahí fue donde yo conocí a Felipe Alou, el manager. El manager. Felipe Alou quizás tiene varias facetas, mucha gente no lo entiende. Felipe Alou para mí fue, además de manager, psicólogo, fue quizás una de las personas que fue más crueles en el sentido de que Felipe Alou te empujaba a la realidad. Y mucha gente eso no lo acepta. Pero ese es el mejor maestro. Felipe Alou no lo decía. Dice, yo no te voy a engañar, yo te voy a empujar. Porque si tú vas a ser alguien, tú te vas a dar cuenta de quién tú eres, porque yo te voy a poner en la candela. Y ahí tú te das cuenta si tú das o no das. Hay otra gente que te empiezan a poner de aquí, no. Felipe Alou es el tipo de persona que te dice, y él me lo dijo a mí, me acuerdo muy bien, y eso fue abril 1 del 1998. Me dijo, si usted juega para mí, usted puede jugar para cualquiera. Porque yo soy el manager más difícil. Yo no le voy a esconder nada. Yo le voy a poner a usted la candela. O usted se quema o usted sale purificado de aquí. Y es verdad, yo no he encontrado, después que yo fui discípulo de Jesús, de Felipe Rojas Alou, yo no me he encontrado un manager difícil nunca en la vida. Porque Felipe me enseñó a mí a ser y no ser. Cuando él decía, lo importante de un hombre es saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Y eso lo aprendí yo con Felipe Alou. Y ahí también aprendiste lo del barco para uno gana flete, la famosa frase de Felipe. Exacto. Eso es algo, Felipe es un gran maestro. El problema es que Felipe usa la realidad para enseñarle a la gente y mucha gente eso no le gusta. Felipe es una persona con un grado psicológico en el béisbol muy avanzado. Pero él, conociendo su raza, sus raíces, él a muchas personas le da la libertad de ser hombre. Pero muchas personas no entienden que la libertad de ser hombre también es responsabilidad. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos. No están dispuestos a pagar ese precio. Algo que yo aprendí con Felipe Alou, y que él decía, señores, ustedes tienen que entender que la libertad no es gratis. A esa libertad es lo que más cuesta. Ser libre es bueno, sí, pero el precio es caro. Aunque suene raro, es así. O sea, tiene su sentido lo que expresa Felipe. ¿Ya desde ahí estaba el poeta en ti? No, el poeta empezó, lo que yo en realidad me di cuenta, el poeta empezó desde el liceo. Yo siempre escribía, pero escribía para mí. Luego fue que la gente, cuando publiqué en el 2001, me dijo que era poesía. Pero yo en realidad lo que fui era una persona que no tenía con quién hablar de sus temas y empecé a escribir. Porque escribir era lo único que me llevaba a desahogarme con algo, con alguien. Pero en realidad yo nunca supe que eso era poesía hasta que no lo publiqué. Volvemos en breve, Miguel, para continuar ese tema. Tu primera obra sale en 2001. El 2001. Publicada. Publicada aquí en Santo Domingo. ¿Cómo se llama? Sentimientos en blanco y negro. Fue la primera vez que, hasta donde tenemos conocimiento, un jugador latinoamericano publica un libro. Fui empujado de una manera abusiva, diría yo, por varios amigos que tenía, incluyendo a Mauricio Telemaco. Fui aconsejado mucho por varios escritores amigos míos también, como era el caso de Pedro Antonio Valdés de la Vega, que fue una de las personas que yo hablé mucho antes de publicar. Pero fue algo interesante porque me decían, hazlo, porque vas a hacer historia, algo que nadie ha hecho. Y me tomó tiempo, pero al final me decidí. ¿Y después de ahí cuántas publicaciones van? Solamente he hecho una más. Yo he escrito mucho, yo he escrito muchos libros, alrededor de 5 o 6. Yo lo que solamente he publicado poco. ¿Por qué? Porque yo escribo para mí. Yo no escribo para nadie más. ¿Eso no es egoísmo? No, yo lo que no trato es de satisfacer el paladar literario de nadie. Yo escribo una obra que me guste a mí, buscando de llenar los huecos y las expectativas que yo creo que un libro debe tener. Ya mi primera novela que yo publiqué con Editorial Norma, el cual para mí fue un privilegio, porque Editorial Norma, con el prestigio que tiene con Gabriel García Márquez, no es una compañía publicitaria cualquiera. Y lo que más me interesó sobre ellos fue que ellos decidieron publicar el libro sin saber quién era yo.
después que ellos nos dijeron, mira, nosotros queremos saber quién es el autor, quién es, le preguntaron a mi publicista y ella le dijo que quién yo era y ellos le dijeron, ok, deja el juego y dinos quién es el autor. Y ella dijo, no, es un pelotero dominicano, un muchacho que es jugador de Grandes Ligas. Deja el juego y dinos quién en realidad escribió el libro. Y me acuerdo muy bien porque la primera entrevista que tuve yo con el director de Latinoamérica de Editorial Norma, se llama David Ash, me apartó del grupo a un lado y me dijo, Miguel, yo te voy a hacer una pregunta ahí, séme sincero. ¿Tú fuiste que escribiste ese libro? Con tu propia mano. Yo lo que hice fue reírme. Y le dije, pero venga acá, ¿qué parte decía que ustedes no entienden? Y él me dijo, no lo tomes a mal, lo que pasa es que nosotros nunca hemos visto un atleta que escriba sobre algo que no tenga que ver con su deporte. ¿Cómo tú te divides? Porque escribir no es tarea ni de hoy, ni de mañana, ni del mes que viene. O sea, escribir es un proceso y tú tienes que, como tú dices, conformarte y no me gusta aquí, quité y vuelvo. O sea, es un proceso metodológico profundo y tú tienes una carrera como beisbolista de Grandes Ligas que también amerita tiempo. Lo que pasa es que quizás es como te decía al principio, eso lo hace el estudiante, aquel que tiene el deseo de aprender, de unir cabos sueltos aquí y allá. Es lo que la gente no entiende. De la misma manera que mucha gente conoce a Jansen Pujol, el comentarista deportivo, pero mucha gente no sabe que Jansen Pujol pudo ser ingeniero. Está bien, él es un comentarista deportivo porque es un amante del deporte y tiene, pero Jansen Pujol puede ser ingeniero, puede ser médico, como hay muchos comentaristas deportivos que tienen otras carreras y la gente no lo sabe. Y es lo mismo que quizás se está dando en mi caso. Yo soy jugador de Grandes Ligas, pero el ciudadano, el que se quita después el uniforme y sale a la calle, quizás no tiene las mismas inquietudes y deseos de andar en el mismo ambiente que mis otros colegas, los cuales yo los respeto y hay muchísimos que los admiro por diferentes razones. Pero el que no tengamos los mismos, yo diría las mismas inquietudes, no quiere decir que seamos tan diferentes. O sea, tú sales del estadio y te vas a tu casa. Casi siempre salen. Yo te voy a decir una cosa, que quizás lo que más me he encontrado, diría yo, un poco conflictivo. Tú nunca, o muy difícil, en la vida me vas a ver a mí que yo salí con un jugador a un sitio, porque ellos van a otro. Por ejemplo, en la mañana, cuando andamos en la temporada, muchos de ellos dicen, oye, ¿qué tú vas a hacer por la mañana? No, nosotros vamos para tal sitio. Y me preguntan, Miguel, ¿por dónde tú vas? Digo, bueno, mira, mañana yo tengo un chance, que se me da muy pocas veces en la vida. Mañana hay una exposición en el Museo de Chicago, de Tutankamen, que yo quizás no tenga más nunca en la vida oportunidad de ver, y yo voy ahí. Ellos me miran de arriba abajo y dicen, ¿qué es esto? Explícame. Pero que para mí eso tiene interés. Quizás para ellos es salir a ir a Nike Town, a comprar cosas y a ver pero que esos son ellos. Yo ni los culpo ni los critico porque... O sea, tú medio tiempo en exposiciones. No, si yo tengo... ¿Tú has ido a grandes museos? Bueno, a los que he tenido la oportunidad de ir. El Museo de Chicago es uno de los quizás museos más interesantes que hay en Estados Unidos porque es, además de que es inmenso, es uno de los pocos museos que tú puedes tener 4 o 5 exhibiciones a la vez. Porque es un edificio de un lado y pasa del subterráneo al otro lado de la calle y tiene también más. El de Nueva York también es muy bueno. ¿Te has encontrado con personas que te han visto y te reconocen como pelotero ahí? No. Una sola vez. Una sola vez. Porque hay personas que me miran como, no puede ser. Y siguen caminando. Pero, ¿cómo te digo? Una vez sí compartí con Valerio de los Santos. Fuimos a una exposición en Chicago, que era una exposición de dinosaurios. Y Valerio le quería ver si en realidad esos animales eran lo que decían. Y me dijo, yo voy a ir contigo, porque yo quiero ver si es verdad que esos animales se estían o me están relajando. Y pasamos una mañana súper agradable, porque de ahí fuimos a comer, compartimos, y él se dio cuenta que quizás lo que mucha la gente llama, no, muy sofisticado, no lo es. Es simplemente llenar una curiosidad, que era lo que él tenía, que él quería ver si en realidad habían fósiles de esos animales. En tu caso, ¿cuáles clásicos tú has leído? ¿O qué autores te llaman la atención? Bueno, autores así, bueno, el quizás clásico, porque hasta ahora es clásico, es El Profeta de Khalil Gibran, que quizás es uno de los libros más interesantes del mundo, para mí. Sinué el Egipcio, también es otro libro interesante. Yo he leído mucho biografías mayormente,
porque ahí fue donde vino mi amor por la lectura. Yo quería saber por qué muchos hombres fueron grandes y qué en verdad los hizo grandes. Pero así entre escritores, quizás el que más he leído, porque tengo casi su colección completa, lo es Pablo Coelho. He leído sobre Richard Bach, Dan Brown. ¿Quién no ha leído a Stephen King? El Gabo de Colombia. Hablando de Dan Brown, ¿tú tienes tus ángeles y demonios? Todo hombre tiene ángeles y demonios. Es uno de los, quizás de los más famosos dichos de Mahatma Gandhi, que decía, dentro de cada hombre hay un ángel y un demonio, depende de ti a cuál vas a alimentar más. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que Ángeles y Demonios es una excelente trama, con una muy buena enseñanza, a través de un camino del arte, pero es una excelente trama. ¿Biografías de quién has leído? La primera que empecé leyendo fue la de Mahatma Gandhi. De Mahatma Gandhi pasé a la Madre Teresa. De ahí también leí sobre Vicente Lambordi, quizá para mí el mejor entrenador de ningún deporte. Vince Lambordi, cuando era el entrenador de los Green Bay Packers, que me acuerdo muy bien, su biografía se llama Lo que se necesita para ser el número 1. El hombre que decía que el segundo lugar no existe. Sí, decía, solo hay primero y todos en último. Y que en la vida el ganar no era todo, era lo único. Y yo me di cuenta porque el hombre tenía un sistema de entrega y plan de trabajo que era impecable. Miguel Batista, el millonario, padre de 2 hijos, el hijo de Dominga, un padrastro, pero también con su padre no lo conoce tanto. Padre natural. Dame un balance de esas cosas y cómo te ves hoy día ya finalmente, Miguel. Bueno, yo en realidad creo que soy, no me acuerdo muy bien, le dije a una persona, yo quizás me he convertido en lo que mi mamá menos quiso que yo fuera. Un hombre que no tiene miedo de decir la verdad cuando él la cree, aunque el mundo entero se le venga encima. Mi mamá quizás era un tipo de persona más, diría yo, el tipo de persona que habla, trata de... Y yo soy el tipo de persona que ha aprendido que a través de la ley los derechos no se roban, los derechos se te violan, pero están ahí hasta que tú los quieras reclamar. Y cuando un hombre tiene sus derechos, de acuerdo a la ley, no hay un hombre que esté por encima de ella ni otro por debajo. Y eso lo aprendí yo estudiando derecho. Pero en realidad yo como ser humano soy quizás un poquito más drástico de lo que mucha gente quisiera que yo fuera. Y a veces un poquito más suave de lo que yo debería ser. Pero... ¿Eres así con tus hijos? No, con mis hijos soy un poquito drástico. Porque eso lo aprendí de mi mamá. Y hasta lo dice en la Biblia, que el buen padre es aquel que corrige a sus hijos temprano. Y yo les doy, o trato de respetarles su mundo de niños, pero la responsabilidad y la honestidad y la entrega se enseñan desde pequeños. Porque tratar de inculcarle eso a una persona ya con sus ideales hechos es muy difícil. ¿Te hizo falta tu padre biológico en algún momento? Cuando llegan preguntas en la vida, sí. Hay momentos donde tú te preguntas, ok, ¿yo quién soy? ¿De dónde vengo? Y entonces te das cuenta cuando eres una persona que te creas a ti mismo. Como hay una de las grandes obras de arte que se llama El hombre que se hizo a sí mismo, porque se ve el tipo terminándose de hacer los pies. Es cuando tú te das cuenta que en realidad lo que importa del hombre no es de dónde viene, sino hacia dónde va. Y eso me acuerdo muy bien, una vez que entrevisté a Sammy para ESPN Deportes, él me dijo, yo mi vida la valoro de esta manera, de dónde vengo, quién soy y a dónde terminaré. Y eso para mí fue una gran enseñanza. Cuando te retires, ¿vas a estudiar alguna carrera? ¿Tienes ideas? Claro que sí. Que en realidad no sé, a mí siempre me ha gustado la justicia. Yo no diría que soy un hombre de la ley, porque la ley muchas veces no es justicia. Pero sí soy un hombre de justicia. Me ha siempre llamado la atención sobre lo que es justo y lo que no es justo dentro de la sociedad y lo que nosotros llamamos el ser humano. Pero de algo que me vaya a graduar, sí, yo estoy seguro que sí, porque ya quiero volver a la escuela. Ahora yo quiero ser el estudiante, no el alumno. ¿Son estos los últimos años de contrato en Grandes Ligas? Eso no lo sé. Yo siempre he dicho que el hombre juega por hasta 2 puntos. Cuando ya la naturaleza no lo deja, o cuando ya no siente el llamado de guerra, porque cuando tú no sientes que vas a competir, que el juego no te interesa, ya no respetas al fanático, entonces ya es hora de retirarte.
Gracias, Miguel. De nada. Por cosas del destino, las manos de Miguel Batista no fueron bendecidas única y exclusivamente para jugar pelota. De su puño y letra han nacido líneas que han quedado plasmadas en la entrega de una obra que es la primera de muchas que le quedan al dominicano. Es curioso descubrir cómo un brazo tan sano como el suyo, que en ocasiones se releva e inicia partidos de las mayores sin que las lesiones hagan acto de presencia, también presenta credenciales en el mundo de Paulo Coelho y en el idioma de Cervantes. Nos vemos en la próxima entrega de Círculo de Grandes Ligas. Yo soy Jansen Pujols. Un placer inmenso haber estado con ustedes.